Bien, muy buenos días para todos. Entonces, vamos a empezar nuestra formación del día de hoy, 19 de agosto de 2020. Entonces, a su WhatsApp les compartí una aplicación que vamos a trabajar sobre manejo de listas. Sin embargo, pues les voy a reproducir el video por acá en el caso de que todos no tengan acceso al WhatsApp. Entonces, Le vamos aquí. faltó el... Entonces, vamos a mirar qué hace la aplicación y ya miramos, ¿de acuerdo? Ya les explico. Vamos a opciones. Usted puede escoger allí quién es. Él te dice correcto o no. Todos, por favor, ya vimos el video. A mí no me anda. No, no se ve. Pero en el celular. Sí, ya. Bueno, a mí ya, no sé el resto. Sí, yo ya lo puedo. Ya, profe. Profe, ahí le faltó el signo de interrogación. Digo yo. Si es correcto, pasa solo, ¿no? Sí, sí es correcto. No, tú siempre le tienes que dar siguiente. Y opciones para qué. Opciones es para que te muestre la lista. Pasará solo alemán. Cuando le das opciones te muestra la lista. Tú seleccionas y te dice correcto o incorrecto. Si le das siguiente, entonces te sale la siguiente, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Entendemos lo que hace el app? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos entonces a explicarles cómo se realiza, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a trabajar un concepto que se llama lista de listas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar varias listas para que nosotros podamos interactuar. Si ustedes se dieron cuenta, las fotos de los personajes aparecen, ¿cierto? Pero las fotos de los personajes van a aparecer de manera automática. Lo cual, ¿qué quiere decir? Lo cual quiere decir que no voy a tener que hacer una pantalla por cada uno de ellas, sino que voy a trabajar todo en la misma pantalla, pero en la medida que voy avanzando, voy cambiando las fotos, ¿de acuerdo? Entonces, es una sola pantalla, es un solo screen en el que voy a trabajar. No voy a cargar screen adicionales, o sea, pantallas adicionales no lo voy a hacer. ¿Qué elementos tiene esta aplicación? Entonces, los elementos que tiene la aplicación son ¿cuáles? Entonces, en la pantalla 1 acabamos de poner primero una disposición horizontal para que me tome toda la pantalla. Dentro de esa disposición horizontal voy a agregar entonces un campo de imagen, que es este que tengo aquí en interfaz del usuario. En la parte de abajo puse también una disposición horizontal. ¿Por qué pongo las disposiciones horizontales? Las pongo por el sencillo hecho de que poniendo la disposición horizontal yo puedo centrar el label o centrar el botón, que si ustedes bien saben, si yo lo pongo solamente a si no le pongo la orientación, entonces lo que sencillamente me va a quedar es que el elemento que yo ponga me va a quedar alineado a la izquierda. Entonces, si pongo yo la alineación horizontal, lo voy a poder centrar o poner a la izquierda o poner a la derecha como yo lo quiera. Y en la parte de abajo utilicé también una disposición vertical. La disposición vertical, ¿cuándo la utilizo? Cuando yo quiero que se organicen verticalmente. Entonces, uno debajo de otro. En este caso lo puse alineado en la disposición vertical y que los puse centrados. Aquí hay que mencionar dos cosas. El botón, primera, que es opciones, ¿cierto? Este señor no es un botón, es un selector de lista. Recuerden que en la clase pasada nosotros habíamos hablado de los selectores de lista o picker list en inglés,
¿cierto? Y recuerden que el picker list me abre una nueva ventana. Me abre una nueva ventana para trabajar y me da un listado. Diferente al botón, que por ejemplo, que es el botón 1 que dice siguiente. En el botón 1, pues sencillamente lo que yo voy a tener va a ser que va a tener un botón que hace una opción, pero no necesariamente me crea esa lista que sí me la da el picker list, ¿de acuerdo? Entonces, eso como para que lo tengamos muy en cuenta. Dentro de la aplicación, utilizamos algo que no habíamos trabajado antes, que era el notificador, que también lo van a encontrar aquí en interfaz de usuario. Aquí está el notificador. El notificador, si se dieron ¿Qué dice si cuenta, es correcto o incorrecto? exactamente, el notificador es donde me dice, es como una alerta que sale para el usuario, una notificación literalmente, y ahí me dice correcto o incorrecto. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, ya lo vamos a trabajar. No es visible para el usuario dentro del app, solamente cuando se lanza ese evento es que sale si es visible o no. Por eso siempre nos va a salir acá. Y importante mencionar, aquí abajito, subí unas fotos. Esas fotos son ¿cuáles? Persona 1, persona 2, persona 3. Necesito que esas fotos se llamen iguales y lo único que cambie sea el nombre, el número. Persona 1, persona 2 y persona 3. ¿Por qué lo hice así? Porque como les dije anteriormente, no voy a crear pantallas múltiples, sino que voy a crear una sola pantalla y en esa pantalla van a aparecer todas las fotos. Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta de cómo lo hicimos. ¿Estamos claros de los componentes que necesitamos para esta aplicación? Profe, una pregunta Señor. sobre lo de la notificación. ¿Usted cómo elige dónde quiere que salga la notificación? Ah, no, cuando damos el evento, cuando se crea el evento de notificación, yo escojo dónde sale. ¿Sí? En el notificador como tal, que lo estoy presionando en este momento aquí, solamente me dice, en lo que voy a configurar es el color de fondo, el largo de la notificación, si es corto o es largo, o un texto, el color de texto. Es lo único que me deja y él la saca ya en el celular normalito. Pero pues tú decides cuándo sacas la notificación, ¿de acuerdo? No, pero yo digo es para saber, o sea, si la saca arriba o la saca abajo. La Él saca le saca centrado. dentro. Centrado. ¿Siempre la saca centrado? Sí, la saca centrado. Al dispositivo, ¿no? Profe, ¿eso no se puede cambiar? No, no tiene opción de cambio. Aquí hay algunas cosas que son limitadas, ¿no? Entre esas esta. Porque, por ejemplo, si hay algo en ese espacio, quedaría encima, ¿no? Montado. Sí, pero Pero por recuerda esa una cosa, notificación, pero recuerda que la notificación, ¿cuál es la idea? Que salga encima. Sí, que te salga el mensaje y se vaya. como para que uno lo vea de uno. Igualmente eso es transparente, eso es como medio transparente y eso sale y se va. Entonces, Exactamente, por eso es una Pero, por ejemplo, si notificación. hubiera una foto No, ahí, no pasa nada. De todas formas, cuando una app te manda un mensaje, te lo pone encima de lo que sea. Eso es como un aviso, ahí tiene que salir Un aviso, y se lo vea de una. pues, no es que va a quedar ahí por secular seculorum, sino que salió y se fue. Bien. Entonces, ya vamos aquí a la parte de bloques y vamos a mirar cómo hacemos todo lo que tiene que ver entonces con la programación. Entonces, lo primero que vamos a inicializar va a ser una variable de tipo global que se va a llamar cantidad de respuestas. Y en este caso la voy a poner como 0. Y voy a crear otra variable que se llama current question y la voy a poner como 1. Ya les voy a explicar por qué vamos a hacer esto. Vamos a crear una primera lista. Y esta primera lista va a tener los resultados de las respuestas. En este caso, las imágenes que les mostré, la primera pregunta es de Maluma, ¿cierto? La segunda es Albert Einstein y la tercera es Frida Kahlo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera lista, que se llama respuestas correctas, yo voy a construir una lista con los resultados, ¿de acuerdo? Todos sabemos cómo construimos la lista.
¿O es necesario que les diga cómo la saqué? Ustedes me dirán. Siga, profesor. ¿Explico ese pedacito o lo vuelo? Sí, señor, explícalo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Para inicializar la variable, recuerden que vamos aquí a variables y le damos inicializar variable como, que es este bloque de aquí. Recuerden que ahí le sale el nombre, le damos doble clic y ustedes escriben el nombre de la variable que ustedes quieran. En este caso, fue respuestas correctas. Luego, para construir la lista, ¿qué hacemos? Vamos aquí a la parte donde dice lista y buscamos donde dice construye una lista. Lo arrastramos y lo ponemos en ese bloque. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo 3, él normalmente tiene 2. Le damos clic en el engranaje y cada vez que yo quiera agregar más al elemento, se lo voy a ir poniendo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya me creo una lista de 6. Cada vez que usted arrastra un elemento, quiere decir que usted va a poner uno más, un elemento más a la lista, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hicimos. Ya ahora lo único que queda es poner el nombre de los elementos. Vamos aquí a la variable texto, cogemos uno entre comillas y vamos escribiendo aquí lo que queramos. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento para hacer ese primer bloque. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, señor. En la aplicación que vamos a hacer, ¿pueden ser más de 3? Entonces, lo siguiente, si se dan cuenta, Profe, señor, o sea, esto lo tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? sí, Bueno, en el que nosotros vamos a hacer, ¿puede ser más de 3? el que van a hacer ustedes tienen más de 3. Ok. Por eso les ¿Y estoy son diciendo cómo les específicas pueden agregar más, ¿no? Sí, pero son Entonces, específicas o uno tiene que elegir las imágenes o algo no, así? ustedes pueden escoger las imágenes que ustedes quieran, no hay lío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en inicializar, vamos a crear, ahora sí viene el tema de lista de listas. Ustedes se dan cuenta que cada pregunta va a desplegar unas opciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que yo voy a tener el nombre de la pregunta y de esa pregunta voy a tener las opciones, ¿de acuerdo? ¿Me explico? O sea, Sí, profe. voy a tener algo así. Diseño en blanco. O sea, voy a tener algo así, como pregunta 1, ¿sí? Y de esa pregunta 1, yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener opción 1, opción 2 y opción 3. ¿De acuerdo? Y adicionalmente de esto también voy a tener otra pregunta 2. ¿Sí? Voy a tener otra pregunta 2 que va a tener entonces opción 1, opción 2 y opción 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo graficara esto como una tabla, sería algo 1 por 6. Sería algo así, como pregunta 2, bueno. Como de esta forma más o menos. Sería algo así, ¿cierto? Y esto sería una tabla adentro. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando de lista de listas, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el Excel para explicarlo mejor aquí. Pero puede ser más de 3 opciones, ¿no? Claro, usted puede ponerlas, en este caso, porque yo lo estoy haciendo de 3 opciones. Digamos que voy a combinar aquí centrar y es como si tuviera esto. Pregunta 1 y aquí tengo opción 1, opción 2 y opción 3. Es como si tuviera una tabla dentro de otra tabla, ¿sí?
Esto es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Me explico, muchachos? Entonces, esto es lo que yo voy a tener aquí en cada uno de estos. Por eso es que estoy diciendo que voy a crear una lista de listas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla en donde voy a crear todas las preguntas. Entonces, ¿qué es? Entonces, vamos a mirar cómo funciona. Entonces, inicializo una variable, igual que en el caso anterior, pero esta la voy a llamar todas las preguntas. Y construyo una lista. Profe, ¿por qué construye una lista? Entonces, porque como les dije, lo que quiero hacer es esta especie de tablita que les estoy mostrando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cada elemento, es decir, la pregunta 1, que sería el primer elemento de la lista, tendría asociado a su vez otros elementos de la lista, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí construyo una lista, pero vuelvo a construir por cada ítem de esa tabla. Por cada ítem de la tabla voy a ingresar otro ítem, otra lista. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué quiere decir? Sí, profe. Si yo traigo construye una lista, si yo traigo este botón de construye una lista, fíjense que este sería el primer ítem de la lista y este sería el segundo ítem de la lista, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo ¿qué es? Construyo otra lista dentro de esa lista, ¿de acuerdo? Sí, para desglosar. Para que se vayan concatenando una con la otra, ¿vale? Sí, señor. Entonces, en esta primera lista voy a poner las diferentes opciones que yo tengo. En este caso, la opción sería J Balvin, Maluma y Frida Kahlo. En la segunda, Incluyendo uno verdadero. claro, tienes que incluir el verdadero. ¿Por qué? Porque después lo que voy a comparar, ¿qué es? Como esto, la idea es sacar un selector de lista, ¿cierto? En donde estas opciones te van a aparecer. La persona, ¿qué es lo que hace? Selecciona uno de ellos. En el momento en que selecciona uno de ellos, ¿qué compara? Lo que él seleccionó lo va a comparar ¿con quién? Con las respuestas correctas. Esta es la respuesta correcta de la primera pregunta. Esta es la de la segunda pregunta y esta es la de la tercera pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, el Esas listas son como unos arrays, ¿no? correcto, si no, te dice error. Las listas podrían ser como arrays. Básicamente son arrays, literalmente son arrays. Bueno, entonces, Profe, bueno, no. O sea, señor, no. Por ejemplo, acá si usted llega a preguntar, por ejemplo, en la primera pregunta usted metió a Frida Kahlo y entre arriba está entre las respuestas correctas. Ahí no pasa nos... nada porque yo voy a comparar pregunta 1 con respuesta 1. O ok, sea, yo voy a comparar Maluma con estas tres que yo tengo aquí, Con que las me primeras tres. la primera pregunta. Entonces, no voy a comparar pregunta 1 con respuestas de la 2 ni de la 3, ¿sí? Solamente pregunto, o sea, comparo pregunta 1 con respuestas de la pregunta 1, ¿de acuerdo? ok, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Decimos, cuando el screen 1 se inicialice, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Como ustedes se dieron cuenta, cuando en el diseñador la imagen está vacía, ¿cierto? Ahí no aparece ninguna imagen, solamente tengo el campo imagen que va a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando se inicialice la aplicación, voy a cargar la primera imagen. En ese caso, la primera imagen, ¿cuál va a ser? Entonces, yo voy a poner, fíjense que, ¿qué bloque es este? Este bloque de aquí es imagen, ¿cierto? Imagen 1. Imagen 1, ¿qué atributo tiene? Alto, ancho y foto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner yo aquí? Entonces, voy a poner la imagen 1 en su atributo foto como ¿quién? Presten atención aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo saqué yo esto de poner imagen 1 en foto? Entonces voy aquí, imagen 1, y busco aquí poner como, cojamos este, poner imagen 1, punto, y aquí están todos los atributos, y escojo entonces la característica foto, ¿no?
Pero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que yo había subido las imágenes? ¿Como quién? Como, mire que aquí aparece persona. Como persona 1, persona 2 y persona 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a concatenar de manera tal que yo pueda, ¿qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que no iba a crear pantallas adicionales, sino que iba a crear una sola pantalla y que iba a rotar las imágenes por ahí? Entonces, mire lo que ya yo les expliqué el tema de concatenar a ustedes, ¿cierto? Sí, en la clase pasada les expliqué concatenar. Excel. Entonces, Lo ¿cuál hice. es la idea? Yo voy a concatenar ¿qué cosa? Persona con la variable global current question y current question, ¿en qué está? En 1, ¿cierto? Y le voy a escribir .jpg. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque normalmente cuando yo pongo imagen en esta posición, ¿qué es lo que él me pide? Él lo que me pide es el nombre de la foto que yo voy a poner. Entonces, en teoría, yo debería de escribir ¿qué cosa? Yo debería de escribir persona 1.jpg, ¿cierto? Pero cada vez que yo quiera cambiar la imagen, me tocaría hacer esto. Me tocaría saber en qué pregunta voy y me tocaría hacerlo manual. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Concateno esto. ¿Para qué concateno esto? Para saber si voy en la pregunta 1, en la pregunta 2 o en la pregunta 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando current question valga 2, entonces lo que yo voy a poner ahí, ¿qué es? persona2.jpg. Y así de esa manera lo automatizo, ¿sí? Para no tener que estar haciéndolo manualmente. ¿Me explico, muchachos? Sí, señor. O sea, ahí Sí, lo único profe, que está preguntando es como el número de la foto, El número de la el foto que número voy a poner. persona. Sí, porque el otro no va a cambiar nunca, la persona y el Exactamente. JPG. Solamente voy a preguntar qué número de foto es. Si voy a mostrar la primera foto, la segunda o la tercera. Listo, bro. Bien, entonces, ahora viene, recuerden que esto es un list picker, ¿no? Esto que tengo yo aquí es un list picker. Entonces, cuando la persona de opciones, ¿qué va a pasar? Recuerden que el list picker tiene dos estados, el antes y el después de la selección, ¿cierto? Entonces, cuando es el antes, quiere decir que cuando yo lo presiono, él me tiene que mostrar las opciones de qué, las opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tengo aquí. Entonces, cuando el selector de la lista, cuando el list picker antes de la selección, es decir, cuando yo le pegué al botón de opciones, él automáticamente me crea esa nueva pantalla. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Entonces, en ese momento lo que tengo que mostrar son todos los elementos de esa lista. ¿Qué hacemos? Entonces, pongo el selector de lista en su atributo elementos. Recuerden que él para mostrar es con elementos. Entonces le digo, muéstreme los elementos. Se me fue. Muéstreme todos los elementos de ese list picker. Bueno, ¿y de dónde los va a tomar usted? ¿De dónde los toma usted, muchachos? Lo que necesito es mostrar estos elementos, ¿cierto? ¿En qué tabla está esto? Esto está guardado en la tabla todas las preguntas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo aquí. Entonces, busco seleccionar elementos de la lista. Entonces, cuando yo busco seleccionar los elementos de la lista, está por aquí, no lo encuentro. Seleccionar elementos de la lista, él me pregunta dos cosas. Me pregunta, bueno, ¿de qué lista va a mostrarle usted? Entonces, ¿de qué lista? De todas las respuestas. Y adicionalmente me pregunta, bueno, ustedes saben que la tabla tiene varios ítems, ¿cierto? Tabla, posición 1, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Entonces, en el índice lo que me dice, bueno, ¿y cuál elemento quiere que yo le muestre? Entonces, ¿qué elemento quiero yo que me muestre él? Global Current Question.
¿Por qué? Eso quiere decir, acuérdense que current question lo inicializamos en 1. Quiere decir que lo que yo quiero ver son las opciones que está en la pregunta número 1. O sea, para que me muestre J Balvin, Maluma o Frida Kahlo. ¿Me explico, muchachos? Y así para el 2 y así para el 3, ¿cierto? Y así para el 2 y así para el 3. Listo. ¿Qué me toca? Me toca controlar entonces que esa variable current question vaya ¿qué? Vaya aumentando, ¿no? Profe, eso no se puede hacer. ¿Incremento? ¿Con un No se- incremento? Sí. No se puede hacer que sea aleatoriamente, o sea, que no sea, digamos, la 1, la 2, la 3, sino que Sí, sea también tocaría 1, hacer un 6, 8, aleatorio. 9. Sí, tocaría hacer un aleatorio que genere un número aleatorio en cualquiera, pero el concepto se mantiene. ¿Y en qué se mantiene el concepto? Que aquí el índice que yo quiera mencionar va a ser ¿cuál? Va a ser el de current question, es decir, el puesto que yo vaya a mostrar va a estar guardado en esta variable. ¿De acuerdo? Profe, Señor. y en un aleatorio también tendría que condicionarlo a las respuestas que haya, o sea, al número de respuestas. Claro, siempre tienes que tenerte un fin, o sea, porque es que tú vas a buscar en la lista qué cosa. Recuerda que esto es lista de listas. Entonces, yo puedo sacar el número. Dame un segundito y ya te explico lo del aleatorio en el siguiente paso, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos claro que aquí yo seleccioné, que ya en el antes, ya yo saqué la lista y la persona lo que hizo fue, ¡tum!, le voy a dar una selección. Pero ahora el siguiente paso, ¿cuál sería? Entonces yo tengo que decir cuándo el selector de la lista 1, después de la selección, es decir, después que la persona dio clic en alguno de los nombres. Entonces, en ese momento, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando ya yo le dé eso, entonces lo que voy a llamar es una estructura condicional. Sí. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar, bueno, aquí se lo voy a hacer por partes, ¿no? Control, sí, entonces, si no, voy a hacer aquí, sí, entonces, si no, sí. Entonces voy a comparar. ¿Qué voy a comparar? Recuerden que para comparar venimos aquí a lógica y aquí traigo este bloquecito. Este bloque me permite comparar dos cosas. Entonces, ¿qué comparo? Si lo que el usuario seleccionó es igual a lo que está en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que el usuario, que sería selector de lista, en su atributo selección, voy a cambiar el atributo, aquí voy a poner selección, es igual a quién, a lo que está en la lista. Entonces necesito escoger qué elemento de la lista. Como yo estoy en la pregunta 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Entonces voy y selecciono de la lista, tal cual como lo hice antes. Esto era como para que lo vieran ustedes, ¿no? Voy entonces ¿a dónde? Voy a la lista. Voy a comparar entonces con quién. Voy a la lista y le digo, bueno, ¿de qué lista? De las respuestas correctas. ¿Y en qué pregunta? En la 1 o en la que haya lugar. Entonces voy a mostrar Global Current Question, que para este caso vale 1 porque estoy en la pregunta número 1. Si eso es igual, ¿qué hago? Entonces voy aquí, el notificador tiene un procedimiento que se llama mostrar alerta. Entonces lo que le voy a decir es, bueno, voy a sacar la respuesta de mostrar alerta en el aviso, le voy a decir correcto. Cuando, si sí fue igual, muestro que es correcto. Si no, le digo incorrecto. Pero sin embargo, aquí algo me falta. ¿Y qué es lo que me falta? Como estaba en la pregunta 1, ahora necesito que se cargue la pregunta ¿qué? La pregunta número 2, ¿cierto? Necesita sumarle uno, ¿no? Entonces necesito sumarle 1. ¿A quién le voy a sumar 1? A respuestas correctas. ¿Se acuerdan que respuestas correctas empezó en qué? En el ítem de respuestas correctas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la variable respuestas correctas le voy a sumar ¿qué cosa? Le voy a sumar 1.
¿Con qué objetivo? De que él me pase a la otra pregunta. La pregunta que ustedes decían, bueno, ¿y el aleatorio cómo lo hago? Pues global respuestas correctas tendría que generar algún algoritmo para que me escogiera un número entre 0 y la cantidad de preguntas para que la cambiara y aquí me pusiera ese valor, ¿de acuerdo? Ahora, después de eso, ustedes bien saben que la persona escogía, perdón, me salí de donde no era, la persona escogía y le daba siguiente. Aquí cuando yo le dé siguiente, cuando le dé yo siguiente, ahí también debo de generar ¿qué cosa? Me perdí. Estoy aquí. El botón 1 es el que controla siguiente. Entonces, cuando yo le dé siguiente, ahí necesito que la variable current question Se cargue con... sea el aleatorio. Entonces, aquí tendría que ponerle otro aleatorio que me consiguiera un número aleatorio para que me lo mostrara. Entonces, cuando yo le doy el botón 1, punto clic, que le doy siguiente, ¿qué hago? A la variable current question que me llega a la cuenta en qué pantalla, en qué imagen voy, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar 1. ¿Y qué hago ahora? Le vuelvo a preguntar a la persona, bueno, este sobra. En la etiqueta 1 le pregunto quién es él. Y ahora viene la magia. ¿Cómo lo hago? Entonces lo que voy a preguntar, ¿qué es? Aquí tengo que tener en cuenta varias cosas. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, pero como yo le estoy sumando algo, entonces, ¿qué me va a suceder? En el momento en que yo le sume, puedo desbordar el contador. Tengo 3 preguntas y le sumé uno más, es decir, que ya estaría en 4 preguntas, ¿cierto? Pero si solamente tengo 3, él no va a Se vuelve poder a la dar una. otra pregunta. Entonces yo tengo que hacer, o mejor dicho, lo que tengo que hacer es limitar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pregunto aquí. Si Global Current Question es menor que ¿quién? Que la longitud de la lista. En este caso, la longitud de la lista la voy a tomar ¿de dónde? De Global Respuesta. Entonces, si usted ya sabe que usted tiene 3, el contador no puede pasar ¿de cuánto? De 3. En el caso en que ya yo le sume 4, que le sume 1 y me queden 4, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverlo ¿a qué? A 0. Entonces, ¿qué me voy a preguntar? Como aquí le sumé 1, entonces yo pregunto, bueno, si estaba en la tercera pregunta, yo me tengo que devolver ¿a quién? Me tengo que devolver a la primera pregunta. Entonces, pero como le sumé 1 ya es 4. Entonces aquí me pregunto, ¿4 es mayor que la longitud de la lista? La longitud de la lista en este caso es 3, ¿cierto? Entonces, ¿4 es mayor que 3? Sí. Si 4 es mayor que 3, ya yo sé que no hay una pregunta 4. ¿Qué quiere decir? Entonces, Volver vuelva a la uno. a la primera pregunta. Entonces, lo que voy a hacer que es, si se da esta condición, sencillamente lo que digo aquí es, pongo la variable current question en 1. ¿Para qué? Para que me devuelva a la pregunta número 1. Y aquí también puedo sacar entonces un notificador que le diga a esa persona, digamos que hay 3 preguntas y le diga a la persona cuántas preguntas contestó bien él, que es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí entonces le digo respuestas correctas las pongo en 0. ¿Con qué fin? Que como él va a volver a iniciar, vuelva a contar cuántas preguntas tiene. Y luego de eso, vuelvo a cargar entonces la imagen en su atributo foto, como quien, como persona, tomar Global Current Question. ¿Por qué? Porque ella cambió, ¿cierto? En el momento en que yo le di siguiente, ella cambia, tiene que cambiar a la próxima imagen. Es decir, para que me actualice la imagen, si no salga persona 1, sino que me salga la persona 2. ¿Me explico? Profe, Señor. para saber cuántas son correctas e incorrectas es por la notificación, ¿no? No, no es por la notificación, es por respuestas correctas. La variable que yo cargué aquí como respuestas correctas, yo creé una variable que se llama respuestas correctas. Con eso voy a saber cuántas lleva contestadas bien. ¿Sí? Mire que aquí es global respuestas correctas.
Acuérdate que la notificación es solamente cuando sucede algo y no es más nada, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, esta era la aplicación que les iba a comentar el día de hoy. Entonces, espero que me la hayan entendido. Traten de hacerla porque también la van a entregar después, pero esa la vamos a entregar luego que terminemos las de las 4 semanas. Vamos a hacer esta para entregar, ¿de acuerdo? Si no es que ya vamos avanzando, porque ¿cuál es la idea? Que los tutoriales que tengamos podamos ir avanzando en otras cositas. Ustedes van practicando, pero van aprendiendo nuevas cosas, porque no tiene sentido que si tienen el tutorial ya grabado, yo venga y les haga el tutorial aquí en la clase. No tiene gracia, ¿no? Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo hasta este momento, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe, sí, señor. 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 Entonces, por favor, ya que ya nos apareció en territorio en las cosas, entonces agradezco que por favor se pongan a trabajar todo lo que nosotros tenemos ahí disponible para que vayan practicando. Si tienen alguna duda, me van preguntando, ¿de acuerdo? Recuerden que todas las evidencias quedaron para el 31 de agosto, ¿de acuerdo? De las de... Listo, Listo, profe. Listo, muchachos. Gracias. Nos vemos el día viernes con el favor de Dios para explicar otra cosita adicional, ¿vale? Listo, profe. Bueno, muchachos, estamos en contacto. Feliz día. Igualmente, profe.